tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Vigo a Debate. Hoy sobre la mesa hablaremos de la hostelería. Hemos dejado atrás recientemente, bueno, en realidad ya han pasado casi 3 meses, la Navidad, que es una gran época para la hostelería de nuestra ciudad. Estamos preparando ya la Semana Santa y, como quien dice, nada, el verano, que sin duda también es otra de las épocas fuertes de este sector. Pero en medio ha surgido una polémica de la que queremos también hablar hoy aquí en este tiempo de Vigo a Debate, que son esas declaraciones de la ministra cuestionando el cierre de los restaurantes en nuestro país. Para hablar de hostelería, para hablar de esta polémica, hoy nos acompañan en esta mesa de Vigo a Debate César Ballesteros, presidente de FEPROS. César, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos a Jorge Carneiro, de Comisiones Obreras. Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos también al presidente de la Asociación de Hosteleros del Casco Bello, Juanjo Figora. Muy buenas. Buenas, muy buenas. Y empezamos por lo que decía. Luego valoraremos cómo es la situación en la actualidad del sector hostelero, en qué momento nos encontramos, cómo ha sido la Navidad, cómo esperamos que sea Semana Santa y verano. Pero os pongo sobre la mesa esas declaraciones de la ministra que han generado bastante polémica en el sector, tanto entre empresarios como trabajadores. ¿Qué os parecen a vosotros? ¿Es el momento de abrir este melón? Sí, bueno, vamos a ver. Primero habría que especificar. La ministra, las declaraciones que hizo hacían referencia a que los restaurantes que abiertos a la 1 de la noche, pues que esto era algo que no podía ser y que bueno, que estamos en Europa y que tenemos que adaptarnos a los horarios europeos. En este tiempo atrás, bueno, esto fue hace una semana aproximadamente, saltaron dentro del sector nuestro, pues las asociaciones empresariales, evidentemente, se pusieron ardiendo porque además ella dijo que era una prioridad de esta legislatura cambiar esto. Bueno, pues ya ha matizado esas declaraciones y ha dicho que, bueno, que en realidad lo que estaba hablando era de que se cumplieran los horarios y los horarios establecidos y, bueno, pues los convenios laborales, etcétera, etcétera, que no tanto en la hora en sí, el horario, sino en el cumplimiento de las normas. Bueno, entonces, dentro de ese debate que nosotros hemos cuestionado mucho, porque primero que sea una prioridad nos ha sorprendido mucho, teniendo un montón de problemas y teniendo pues, un 12% de la población en paro y teniendo las oficinas de desempleo estas que no sirven para el empleo y teniendo un montón de problemas en su ministerio, que es el Ministerio de Trabajo, pues que diga que la prioridad es el problema de los restaurantes a la 1 de la noche, cuando en Vigo, si nos vamos a zona local, pues encontrar un restaurante abierto a la 1 de la noche, pues es muy raro, muy raro. Entonces es que a lo mejor no es un problema genérico. Otra cosa es si abrimos el debate y decimos que el cumplimiento de los horarios, y aquí está Jorge y nos dirá, oye, el cumplimiento de las horas extras, de las condiciones laborales de los trabajadores y tal, pero esto es otra cosa, no tiene nada que ver con las declaraciones que ha hecho la ministra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, quizás en Galicia nos afecta menos, pero en zonas de Andalucía, donde la temperatura llega al verano, los turistas y los horarios, pues nosotros entendemos que el turismo es bueno y genera muchos ingresos y genera muchos puestos de trabajo y, de hecho, que si queréis luego podemos hablar de esto, nunca ha habido en la historia tanta gente trabajando en el sector del turismo y la hostelería. En este año 2023 pasado y todavía se espera que en 2024 se sigan superando las cifras, que repito, nunca ha habido tanta gente trabajando en este sector. Luego tenemos dificultades para conseguir personal, por supuesto, por múltiples motivos, ¿no? En algunos coincidiremos, en otros no, pero eso no quita en que se está incorporando el mercado nacional anualmente, cada año, unas 50.000 personas que entran a nuestro sector, que son muchas, dentro de los sectores y que sigue creciendo cuando otros sectores de industria del automóvil o de otras industrias van bajando su número de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, que el debate de la ministra de Trabajo se centre en esto, pues francamente a mí me parece una barbaridad. Jorge. Pues nosotros, por el contrario, sí agradecemos que la ministra de Trabajo haya sido lo suficientemente valiente para abrir este debate. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en este país, para que te hagan caso, pues tienes que decir las cosas a veces de una forma un poco diferente. Posiblemente tenía que haber utilizado otras palabras, tenía que haber matizado más el tema en cuál es el problema real, pero es posible que no le hubiesen hecho caso. Entonces sí agradecemos
que se haya producido esto. Seguramente no estaríamos hablando de esto en este momento si no lo hubiese dicho así. Tenemos un problema en la hostelería, tenemos un problema con los horarios y demás. Llegamos ya más del punto de vista del trabajador y la trabajadora. Pues sí lo tenemos, es cierto que lo tenemos. No solo el trabajador y la trabajadora, aquí hay unos trabajadores que tenemos que tener en cuenta, que es el pequeño empresario, que es el autónomo también, que está pues dedicando muchísimas horas a esto y que a lo mejor pues con una mejor regulación estaríamos todos contentos, se podría dar un servicio al turismo, al ciudadano y demás perfectamente sin ningún tipo de problema. En Portugal todo el mundo sabe que si llegas después de las 3 de la tarde no comes y no pasa nada y la gente se adapta, nos adaptamos a eso. ¿Eso va a costar un tiempo aquí, en España? Pues claro, porque estamos adaptados a otra historia, ¿no? Pero que hay que hacerlo, que hay que afrontarlo, yo creo que sí, y que es importante que lo afrontemos. Y ya digo, dicho como lo dijo, suena como muy fuerte, pero a lo mejor es la manera que tiene que ser, la única manera que tenía que decirlo para que se abriese el debate, precisamente. Pero sí que es cierto, y perdón ahora, Juanjo, vamos contigo, que hay muchos restaurantes y muchos, o sea, en horario de comida y en horario de cena, que a partir de las 3 la cocina está cerrada y a partir de las 11 la cocina está cerrada. Y que a partir de ahí no se sirve más. Bueno, realmente después de la pandemia, evidentemente ha habido un cambio importante en la mentalidad del hostelero en general, en mi entender. También viene porque la hostelería antigua, y algunos tenemos un poquito ya de edad, hemos vivido situaciones donde había un incumplimiento generalizado hace años, y esto hay que reconocerlo, donde se marcaban muchas más horas en hostelería de las que realmente se marcaban en los convenios o en los salarios o lo que fuese. Es decir, para que todo el mundo nos entienda, y todo el mundo se acordará un poco de esto. Tú llegabas a la hora de comer o de cenar y en Galicia era muy típico un licorcito, un chupito de algo, que además tenía que invitar a la casa, porque como no invitara, como que estaba mal visto, pero esos estaban allí con el licorcito 1 hora, 2 horas de cháchara, y tenías a los camareros allí de brazos cruzados, esperando a ver para cerrar, y a lo mejor si el horario de cierre era a las 4, pues las 5 o las 6. Y había 2 horas ahí a mayores, y si era por la noche, sí pasaba eso de que a las 11:30 todo el mundo ha terminado, pero se quedan con el chupito y no sé qué, y a lo mejor te ibas a la 1 o 1:30. A veces hasta las 2, incluso alguna mesa que estaban ahí, por no decirle nada, aguantaba mucho tiempo. Esto fue cambiando y también, porque también los trabajadores y los convenios, todo esto va evolucionando, y los horarios y lógicamente los costes, que al final es lo que tiene que ser, y según las empresas se han ido adaptando y han ido mejorando su organización, se están viendo que hay unas horas ahí, valle, donde hay puntos que no facturas nada, están todo encendido, y que al final para esa copita, ese chupito, pues sale carísimo, porque no puedes tener los camareros parados 1 hora y pico esperando a que termine esa copita, y eso se ha aprendido a gestionar, y de hecho estamos viendo como restaurantes ya no abren todos los días a todas las horas. Incluso hay algunos días de la semana que ellos consideran que no son rentables, y a lo mejor pues no te abre lunes y martes ni miércoles durante el invierno, porque luego solo abre, y esto pasa por ejemplo en Casco Viejo, ¿no? Que algunos establecimientos abren a partir del jueves, viernes, sábado, a veces domingo, pero se adaptan bueno, pues a que sean momentos rentables e intentar maximizar esos momentos de rentabilidad y no estar abierto sin ton ni son, ¿no? Y esto, pues bueno, pues es un cambio que sí se está acelerando, porque en la pandemia yo creo que todos aprendieron a gestionar los costes no solo los laborales, sino los costes operativos, y darse cuenta que hay momentos que no es rentable estar abierto. Volvemos, Juanjo, y volvemos a la ministra. Bueno, yo creo que todo es un poco relativo. Sí que es real que hay que hacer un cambio horario, toda Europa lo ha hecho. Yo creo que pero España es diferente. Bueno, España siempre es diferente. De hecho, el turismo en España es muy potente, entre otras cosas porque la vida en España, bueno, digamos que es más relajada, es mucho más divertida a lo mejor, no sé. Yo lo que creo es que legislar ya a la hostelería, cuando todavía no se ha educado al cliente final,
es muy difícil. La hostelería está pasando por una época muy dura, con la subida de precios. Yo ya hago siempre la diferencia entre los autónomos, porque a mí, bueno, o sea, me dicen siempre, ¿tú eres empresario? Digo, no, yo soy autónomo. Yo estoy como un pobre diablo sacando mi terraza para abrir mi bar con mis compañeros que se parten la cara por mí para que mi local salga adelante y podamos llevarlo a cabo. Y son mis compañeros, no son mis empleados. Entonces, es muy diferente esta pequeña empresa, los autónomos. Tenemos que empezar a ver que la hostelería hay que cuidarla y hay que darle ventajas para que todos estos compañeros tengan una vida digna. Y tenemos que empezar a educar al cliente final. Porque el cliente final, cuando está en el Alcampo, en el Corte Inglés o en cualquier establecimiento y suena la campanita de en 10 minutos cerramos puertas, la gente corre. Y nosotros en hostelería... ¿Pero cuántos llegan a las 10 menos 5? Porque bien, también... pero a las 10 se cierra la caja. Sí, pero a veces hay que esperar un poco más allá de las 10 porque tienes una persona que está ahí a estoy última de hora. acuerdo. Te compro esos 10 minutos de margen, te los compro encantado de la vida. Pero es que en la hostelería Sí, no piden tienes. el café y si les llevas la cuenta les parece mal. Y nosotros tenemos unos horarios también. Y mis compañeros tienen una familia y yo tengo la mía. Claro. Entonces, tenemos que empezar a educar a la gente. Y es cuestión también de los hosteleros que cada vez pensemos más en nuestros compañeros y hagamos que esto sea más fluido para todos. Pero no nos olvidemos que los hosteleros y las hosteleras, la mayoría son autónomos, que estamos pasando un momento súper duro y que tenemos que intentar ayudar también a estas pequeñas empresas, que no somos empresarios al uso, que somos compañeros y que tenemos que tener unos negocios que funcionen muy bien y poder tener un poco de margen, porque nosotros lo que queremos es que toda esta gente que está trabajando con nosotros, que se parte la cara, y se parte la cara de verdad por nosotros, que tenga la vida más digna posible. Y tenemos que empezar por educar al cliente final. Y por otro lado, es muy difícil, o sea, siempre se legisla por la hostelería. Hay otras empresas, otro tipo de empresas en industria que tienen turnos de noche y que tienen todo tipo de turnos. Yo creo que es más lógico decir, si vais a tener unos horarios, que se cumplan los horarios, que la gente no haga más horas de las que tiene que hacer, si son en turno de noche, que se les paguen a este dinero, y luego ya decidirá la gente si quiere trabajar en un horario, en otro, tal, pero que siempre sea con dignidad, que siempre la gente tenga un salario digno y unos horarios dignos. Y después, pues habrá gente que prefiere trabajar en un pub hasta las 3 de la mañana porque cobra la hora muchísimo más, y habrá gente que prefiere trabajar por las mañanas solo porque tal. Lo que tenemos que dar es que los empleados tengan oportunidades de tener una vida digna de la manera que ellos quieran. No tenemos que decirles cómo tienen que vivir. Lo que tenemos es que hacer que todo el sector sea digno para todos, para toda la cadena. Y a partir de ahí, bueno, empezando por el cliente final, porque si al final nosotros decimos, bueno, pues vamos a cerrar todos los restaurantes a las 11, que nosotros, bueno, un poco también después de la pandemia y tal, lo estamos haciendo, estamos poniendo las horas de cierre más tempranas y nos está llevando algún problema, no pasa nada. Sí, pero es que educar al cliente final, claro, que está acostumbrado históricamente a esto, es difícil. Pero es que si la gente sale de trabajar a las 9:30 de la noche, a las 9 de la noche, a las 9:30, no algunos puede. A las 10, cierra el Corte Inglés o el Calcampo, insisto, el Carrefour o el que sea, a las 10 de la noche, esa gente que sale, entonces lo que haces es cierra las cocinas a las 11, la gente no le da tiempo, y sin embargo tienes otros restaurantes o comida a domicilio, otras historias de comida rápida hasta las 12 de la noche. Entonces lo que estás haciendo es estropear un sector, y que toda esta gente que trabaja en este sector, los autónomos y los empleados, al final empiecen a ver como un sector se deteriora y sea más precario. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer un sector que, como decíamos antes, Vigo, por ejemplo, es una ciudad que en este caso es un ejemplo, que está cambiando hacia servicios, es una ciudad, sigue siendo una ciudad industrial importantísima, pero sí que está creciendo en servicios muchísimo, porque, bueno, yo creo que también el futuro de esta ciudad pasa mucho por el turismo. Por lo tanto, lo que tenemos es que fortalecer y hacer que bueno, pues todo este entramado de empleos sea lo más digno posible, y no legislando por el final, porque si no lo que vamos a hacer es debilitarlo, creo. Claro, pero a ver, de eso se trata. Por eso, al poco de las declaraciones de la ministra, salió el secretario general de la Federación de Servicios a nivel estatal, haciendo unas declaraciones también en ese sentido. Nosotros entendemos, desde Comisiones Obreras entendemos las declaraciones de la ministra como una puesta en marcha. No se trata de que ahora aquí de repente vayamos a cambiarlo todo. Si pretende hacer eso, aviada va. No lo va a conseguir seguro, sino de ir creando esa dinámica. Tenemos que educar a los clientes también. Es importante que eduquemos a los clientes. El cliente en el Alcampo sabe que si entra a las 10 menos 5 va a tener que correr muchísimo porque a las 10 se ha acabado. Bueno, pues aquí es un poco igual. ¿Va a llevar un tiempo eso? ¿Lo va a hacer en esta legislatura, César? Pues casi seguro que no.
pero digamos que el planteamiento tan brutal, por decirlo de alguna forma, que hizo, yo lo entiendo en esa línea. Ella seguro que ella sabe que no lo va a conseguir en esta legislatura. Va a crear el debate. Y esto es una cuestión que llevamos mucho tiempo reclamando para los trabajadores y las trabajadoras, que hemos mejorado en muchas cosas. Se siguen haciendo también muchas horas extras, incluso muchas de ellas sin pagar, eso sigue existiendo en la hostelería, mucho menos porque estamos muy encima y estamos controlando, pero se sigue haciendo. Vamos a seguir en esa línea. Y cuando hablo de trabajadores, hablo precisamente también de vosotros, de los autónomos, porque yo a lo mejor tengo mi convenio y yo a lo mejor como trabajador puedo decir, yo hago mis 8 horas hasta aquí y se ha acabado, y yo me voy. Y si se queda el del chupito y no sé qué y no sé cuánto en la mesa, eres tú el que se queda atendiendo al del chupito. Por eso que... y yo creo que vamos a ser capaces de educarlo. El ejemplo que tenemos aquí al lado, el ejemplo de Portugal, y no pasa nada. Y nosotros los españoles, que estamos acostumbrados a lo de aquí, cuando vamos a Portugal sabemos lo que hay, y no pasa absolutamente nada. Nadie pone el grito en el cielo porque entre en un restaurante a las 3 menos cuarto y le diga, no te voy a dar de comer porque a las 3 cerramos la cocina. No pasa nada. Entonces, digamos que ese es el tema. Y yo creo que en eso nosotros, tanto los sindicatos como los empresarios, creo que tenemos que hacer algo por ahí también. Tenemos que enfocarlo por ahí. Tenemos que aprovechar este boom que se produjo para meterle mano a esta historia y seguir mejorando. Que ya digo, es cierto que algo se va cambiando, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, y coincido en muchas cosas con Jorge. De hecho, yo rompería una lanza inicialmente por las organizaciones empresariales, las asociaciones empresariales, en este caso la federación, como también por la parte sindical. Es decir, si no existe un yin-yang, es difícil, una de las dos se puede exceder. Y esto es así, tenemos que estar siempre en una situación de equilibrio. Jorge y yo nos vemos muy a menudo cuando llegan las negociaciones del convenio colectivo, que debatimos muchísimo todo lo que se trata del sector y creo que es una labor que no es conocida, pero que es fundamental, y Jorge lo sabe, como yo, que si no llegamos a acuerdos, de alguna manera se va a perjudicar al sector. El sector asociativo empresarial, de la Federación, por ejemplo, de Empresarios de Hostelería, de Turismo y Hostelería, provincia de Pontevedra, que yo en la actualidad presido, pues tiene unos 1000 empresarios asociados. Pero cuando hablamos de 1000 empresarios, la gente se cree que estamos hablando de Citroën y unos cuantos más, pero lo que hay que decir es que el 95% de mis asociados tiene menos de 3 empleados, y de ese 95%, el 65% son autónomos. Entonces, cuando yo estoy defendiendo en un convenio colectivo, yo no estoy hablando ni de McDonald's, que viene a las negociaciones del convenio colectivo, por ejemplo, pero yo no estoy defendiendo las grandes empresas, yo estoy defendiendo precisamente, o mi mentalidad está en apoyar a todos los pequeños empresarios, que para mí el autónomo es la escala más baja del nivel empresarial y probablemente la más dura de todas. Porque, como bien decía Juanjo, pues lo que no hagan los trabajadores lo tiene que hacer uno. Y además, existe una grandísima dificultad en la actualidad para que el hostelero deje de ser hostelero y sea empresario. Y cuando eso me refiero es una mentalidad donde el hostelero podía ser hostelero hace años, pues alguien cocinero que tuviera muy buena mano y se ponía a abrir un establecimiento. Esto hoy no es garantía de éxito, ninguna, porque tienes que saber un montón de cosas que no tienen nada que ver con el día a día de la hostelería, sino que tienes que saber mucho de convenios laborales, tienes que saber de normativas sanitarias, de permisos municipales, o sea, todo el conocimiento necesario para gestionar un establecimiento,
pues es muchísimo más que la comida, y la comida llegamos y has hecho y el tema de los alérgenos, y lo tienes en la carta correcto. La normativa cada vez viene más dura, que ahora tenemos que saber sobre nutrición, en breve vamos a tener una normativa que nos obliga a tener temas de la nutrición que haces en la carta. Así. Es muy complicado, es muy complicado, muchas horas que tienes que dedicar aparte de tu día a día. Normal, dentro de tu horario, porque normalmente el autónomo empresario de hostelería normalmente hace turno con sus compañeros. Entonces, esto es complicado. Que hay diferencias, evidentemente, cuando vamos a la base. España es muy amplia y tiene una meteorología muy distinta. Nosotros estamos en el lado oeste, es decir, aquí anochece mucho más tarde, y que se lo digan a los valencianos, que cuando allí anochece a las 9, a las 10, aquí a las 10, las 11, todavía es verano, todavía hay luz. Entonces, cambia también las formas y los métodos de movimiento de personas. Y tenemos mucha más luz. Aquí anochece en Vigo, en la costa oeste, bastante más tarde, pero si nos comparamos con la parte de arriba del hemisferio europeo, es que en París a las 5 es 5 de la noche, no a las 5 de la tarde, son 5 de la noche. Entonces, evidentemente, la gente sale de trabajar ya de noche, bueno, pues cena tempranito, las 5 a las 6, las 5 a las 6. ¿Cómo podemos hablar de intentar que tengamos los mismos horarios? Es absurdo. Para mí es absurdo. Nosotros estamos en otro sitio, en otra ubicación, y no podemos ni debemos compararnos. Curiosamente, los europeos están encantados, y todas las estadísticas nos dicen que es alucinante los horarios españoles y lo magníficos que son, y que pueden salir y claro, están de vacaciones y pueden disfrutar en un horario mucho más amplio de lo que hacen en sus lugares de origen, ¿no? Pero además cambiar los horarios a como podemos encontrarlos en el resto de Europa significaría cambiar los horarios de todo. Porque claro, es decir, si un trabajador sale a las 10, no puede ir a cenar a las 7 de la tarde. O sea, deberíamos cambiar, claro. Claro, o sea, cambiar, efectivamente, nuestra forma de vida. La forma de vida. Nosotros aquí en Galicia tenemos una mentalidad, evidentemente, no somos una grandísima ciudad con 4 o 5 millones de habitantes, como puede ser Madrid y Barcelona. Eso cambia también las circunstancias. Aquí tenemos 300.000 habitantes, pues bueno, tenemos unos cuantos establecimientos de hostelería, unos cuantos, bastantes, pero dentro de ese movimiento lo que tenemos también es que no tenemos la diversidad tan tremenda que puede tener una gran ciudad, una capital, donde tienen necesidades de todo tipo a todas horas, que son ciudades que están las 24 horas evolucionando, en movimiento. Tú vas un miércoles a las 3 de la mañana por Madrid y todavía ves un volumen de gente, de personas, de movimiento de vehículos y de todo, que dices, joder, que son las 3 de la mañana, están todos de fiesta, no lo sé, pero van a trabajar, sí. Es normal que haya demanda de establecimientos de todo tipo de hostelería a esas horas, y te puedes encontrar que hay restaurantes que abren a esas horas, pero porque hay demanda, no por otra cosa. Otra cosa es, y eso es lo que habrá que ser evolucionar hacia, bueno, que se está evolucionando, pero que habrá que ser consecuente y que esos establecimientos, no solo esos, sino todos, cumplan con lo que tienen pactado, con sus horarios, con sus descansos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no estamos, en el sector empresarial en general, a nivel nacional, no queremos restringir, porque ya nos parece un poquito república bananera que nos digan todo lo que tenemos que hacer y a la hora lo que tenemos que hacer. Esto debería ser bastante más libre, o en mi opinión, bastante más libre, que cuáles son los horarios, y otra cosa es la libre elección del empresario, si se quiere adaptar a unas necesidades de unos clientes que le piden abrir más tarde o no. Y Juanjo podrá decir en su momento, yo hasta aquí llego, no quiero ni aumentar mis horarios, o estos son los horarios a los que quiero trabajar. Sí, también entiendo que podamos intentar influenciar sobre la masa general de personas en que, bueno, pues que los horarios tengan un sentido común, mayoritariamente tengan un sentido común, pero nada de imponer. Esto de imponer, bueno, nos va a venir en breve la obligatoriedad de que no se pueda fumar en las terrazas, que en estos días va a llegar, y nos vamos a encontrar que no es que el sector se oponga, es que lo que nosotros nos oponemos es que a mí me sancionen a mí porque tenga un cliente fumando en mi terraza, que eso es a lo que vamos a llegar, y si no al tiempo. Es decir, es que ya es el absurdo, porque a mí si me ponen una plaquita de sheriff aquí y tal, pues cuando venga uno que esté fumando, pues
pues saco el revólver y le digo que apague el cigarrillo o algo O así, se lo pero es apago que yo. no me van a dar esa chapita de sheriff. Entonces yo voy a ir al cliente y decir, apaga el cigarrillo, y decir, pues ahora cuando me lo termine, ¿y qué le haces? No tengo armas legales. Sin embargo, va a llegar el policía municipal y va a decir, ¡oh, eso está fumando! Ah, a ver, la receta pues se la él. Pues no, nos la va a poner al sector hostelero. Entonces, bueno, estas son las típicas cosas que no se hablan con los ministerios. Va a depender esa norma más de sanidad que de trabajo, pero desde luego encantados no estamos con el Ministerio de Trabajo, porque creo que hay muchísimas cosas más importantes que trabajar que no todo esto. Luego también, a veces tenemos la sensación de que siempre hay declaraciones por parte de la ministra de Trabajo justo 2 o 3 días después en el que hay un escándalo importantísimo de algún tipo. Y dices, bueno, qué casualidad, es que siempre que hay alguna cosa gorda, parece que... Y además siempre está el turismo en la hostelería, siempre somos ahí a 3 o 4 días, se nos meten con nosotros. Entonces digo, bueno, que a lo mejor en algún momento dado se puede contemplar que sea así, que debería ser así, pues ya, pero el tiempo y las formas, pues a mí me dan pues, bueno, bastante dolor de cabeza, ¿no? O que, por ejemplo, se esté tomando decisiones que no están en la mesa de diálogo entre estos señores, los sindicatos y los empresarios, que ahora llega que hay que reducir la jornada laboral, y esa jornada laboral nadie verifique qué dificultades tiene para los diferentes sectores y que se haga en plan genérico, como aquí vale todo, porque una jornada laboral, reducir una jornada, para nuestro sector es un incremento en los costes laborales de un 6,5%. No sé para qué negociamos el convenio, sé que, porque viene alguien fuera, es como llega el árbitro y te dice, ahora las reglas son distintas, las pongo yo. Pues si el árbitro debería, si estamos en un ring de boxeo pegándonos empresarios con los sindicatos, pues llega el árbitro y empieza a darte collejas, ¿sabes? Pero solo a uno. Entonces, bueno, pues es un poco la sensación que tenemos, ¿no? Que realmente el Ministerio de Trabajo debería, sobre todo si fuera eficiente y estuviera bien organizado y estuviéramos viendo que, aparte de que nos han subido este año los costes en cada una de las nóminas, no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores, y que aquí no pasa nada, ¿sabes? Porque se suben los costes y como que eso alguien lo pagará, pero no será, pues, al final lo estamos pagando todos, ¿no? Pues me alargo, pero perdonadme. Dadme un segundo porque Sí, enseguida retomamos, vamos a hacer un mínimo alto del camino y estamos de vuelta.